Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor, querido pueblo de Dios, querida comunidad parroquial Cristo Salvador. Estamos en el sábado 18 de julio y hoy vamos a tener una reflexión muy importante en el quehacer y el hacer de la Iglesia universal, una iglesia viva, comprometida, y por eso el compromiso es tan importante, y ese compromiso es personal y comunitario para poder practicar la caridad, o sea, el amor. Y quiero tomar más que todo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, verso del 35 en adelante. Vamos a cantar el canto "Con nosotros está y no lo conocemos". Nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, evidentemente ustedes son una carta que Cristo escribió, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino de carne, es decir, en los corazones. Los 7 dones del Espíritu Santo, la sabiduría y la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia y la piedad y temor de Dios. Debemos pensar y interrogándonos hoy nosotros, ¿ser cristiano es un asunto privado? Nadie puede ser cristiano solo para su provecho personal. Acercarse a Jesús, buscar su amistad, seguirle, significa también confesarle públicamente, hablar de Él y recibir
una misión de parte de Él. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Mateo 5, 14, 15. Todos nosotros y nosotras, por nuestro bautismo y confirmación, aun cuando no hayamos recibido expresamente una misión como sacerdote, diácono, catequista y profesor de religión, o somos embajadores y testigos del Evangelio. Vayan por todo el mundo, nos exhorta Jesús, y anuncian la buena noticia a toda la creación. Marcos 16, 15. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Dios nos envía los 7 dones del Espíritu Santo para proclamar de palabra y obra el reino de Dios. ¿Por qué debe comprometerse socialmente un cristiano? Es una interrogancia también. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y el amor es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Pero ser cristiano es más que aceptar determinados valores e ideas. En el centro del ser cristiano está el encuentro con la persona de Cristo. El modo más inmediato de ser cristiano es buscarle en el más pequeño, en el sencillo, en el humilde, el más pequeño de los hombres. Mateo 25, 40. Seguirle es incluso imitarle. Jesús tenía un sentido incondicional de la justicia. Estaba lleno de amor afectuoso por los niños, los pobres, los enfermos. Jesús respetaba la libertad y la dignidad de los pecadores y de los marginados sociales. Eso mismo es la agenda social de la Iglesia. Por eso la doctrina social católica no es sino el desarrollo sistemático de lo que en Jesucristo se nos ha dado en plenitud, el ser humano, que se redescubre en su dignidad original, personal, el que es liberado de la codicia y del pecado para ponerse al servicio del prójimo, solidaridad, el que tiene en cuenta la prosperidad del país. El profeta Jeremías, capítulo 29, verso 7. El bien común. Y por eso una sociedad en la que puedan desarrollarse libremente los grupos, las comunidades en paz y justicia. Tal es la gran visión. No me puedo imaginar el amor sin una necesidad imperiosa de conformidad, de semejanza y más que todo de compartir todas las penas, todas las dificultades, todas las durezas de la vida, ser rico, sentirme cómodo, vivir tranquilamente de mis posesiones. Cuando tú, Jesús, fuiste pobre y viviste en apuros, cuando tú tuviste una vida de trabajo penosa y dura, yo, Dios mío, no puedo con eso si no puedo amar. Debemos interrogarnos también cómo se comportaría Jesús hoy en día. ¿Cómo sabemos que debemos hacer?
Con su doctrina social, la Iglesia no nos da un libro de receta del que podríamos sacar detalladamente cómo cumplir la voluntad de Dios en nuestros conflictos actuales y en los cambios y transformaciones sociales. No obstante, la voz interior de nuestra conciencia nos proporciona buenos argumentos para tomar decisiones responsables, pues tenemos que tomar decisiones. Pero la conciencia también puede errar si ésta estropea, usando términos de Immanuel Kant. Desde la perspectiva cristiana, sin embargo, poseemos esencialmente la capacidad de diferenciar el bien del mal. Ahí dentro la conciencia se forma teniendo en cuenta los mandamientos de Dios y las necesidades de nuestro tiempo. En caso contrario, se convierte en pretexto para las maldades que podamos imaginar. Grande de la historia de la humanidad. Pensemos en esto, es la mayor mutación de la historia de la humanidad. Es una verdadera revolución y nosotros somos revolucionarias y revolucionarios de esta revolución porque este camino de la mayor mutación de la historia de la humanidad, un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, no es cristiano. Lo dice el Papa Francisco el 17 de junio del 2013. Ustedes saben que aquellos quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Marcos 10, 42, 45. ¿Cómo funciona la convivencia cristiana? Cuando el poder ocupa el centro de las sociedades, éstas se estructuran según el derecho del mal fuerte. Pero esto no es cristiano, pues la convivencia se convierte en una exclusiva lucha por la supervivencia. Cuando se sitúa el trabajo en la cúspide de la convivencia social, el ser humano termina convirtiéndose inmediatamente en un engranaje sin sentido, en un esclavo. Dios tampoco quiere que nuestra aspiración máxima derive del azar o la suerte. La vida se parecería a una lotería que siempre les toca solamente a las personas equivocadas. Y nosotros seguiríamos nuestros instintos y pulsiones y nos impondríamos todo tipo de presiones para evitar lo peor. Por eso la doctrina social católica afirma que el plan maestro de Dios por la convivencia social se llama caridad, amor social, viviendo de cara a un Dios personal que no quiso y que quiere algo con nosotros. No vemos como hijos de un Padre común y como hermanos y hermanas. También el camino más largo comienza en el primer paso, cuando el agradecimiento en el sentido, la responsabilidad determina nuestra vida individual y comunitaria. Surge una cultura de respeto recíproco en la que son plausibles la confianza, el consuelo y la alegría de vivir. El amor social vence al espíritu de la despersonalización, crea cohesión emocional en la sociedad y hace posible una conciencia común
que rebasa los límites de las creencias. El amor es la mayor fuerza y transformación de la realidad, porque derriba los muros del egoísmo, colma la fosa que nos tiene alejados a unos de otros. El Papa Francisco, el 17 de junio de 2013. ¿Cuál es el primer paso que se da desde la fe para el compromiso social? ¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes, otros jóvenes? No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Papa Francisco dirige a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil el 2013. No hay nada que motive más profundamente que el amor. Quien ama puede hacer grandes obras y recorrer extensa distancia. Por eso el primer paso consiste en construir una intensa relación personal con Jesús, desarrollar un amor cada vez más profundo a la Iglesia y llevar una vida social comprometida. Esto anima a no olvidar a los más pequeños, por lo que tanto amor sentía Jesús, y anima también a dar testimonio de la fe. Incluso en un entorno se muestra al verso a ella. Motiva también a llevar un estilo de vida alternativo, caracterizado por la hospitalidad, la reconciliación y la paz, y anima incluso a dar la vida en caso necesario, si la lucha por la verdad y la justicia social así lo requiere. Si Jesús me pide algo, entonces me abandono a Él, me confío a Él, me entrego a Él sin reserva. No debemos controlar la acción de Dios. No debemos contar las etapas del viaje que Él quiere que emprendamos. Aun cuando me sienta como barca a la deriva, debo abandonarme completamente a Él. ¿Por qué debo comprometerme explícitamente como cristiano? Muchos dicen que lo importante es ser una buena persona y que no es necesario añadir eso de cristiano, pero la historia nos enseña que el puro humanismo de corte ateo ha dejado a menudo en la estacada a los seres humanos. En ningún lugar se guarda mejor lo humano que en Dios. Actúa como Dios, sé humano. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Encuentro con Jesús. En el Evangelio Gaudium número 7 de Papa Francisco. Guarda mejor lo humano que en Dios. Quien cumple la voluntad de Dios defiende los verdaderos intereses de la persona. Precisamente ahí donde el ser humano es débil, necesita ayuda, aparentemente es inútil. Aun cuando la Iglesia haya adulterado, traicionado a menudo la voluntad de Dios, Él la convirtió en el lugar donde los hombres y mujeres, con la ayuda divina, se hacen humanos. Cristo no vivió para sí mismo, sino para nosotros. E incluso llegó a morir por cada ser humano. Y lo hizo por el motivo más social de todos, por amor. Por eso en la última instancia un cristiano no puede comportarse asocialmente, pues perdería su nombre y su rostro. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos concederá con él toda clase de favores. Romanos 8:32. La Sagrada Escritura es para mí el libro
No veo cómo puede alguien vivir sin ella, sin que se empobrezca, ni como uno pueda ser fuerte sin esa sustancia, ni dulce sin ese miel. ¿En qué puedo apoyarme cuando me comprometo? Hermanos los cristianos, hermanas y hermanos, animados por la misma esperanza, tiene su morada en la iglesia, aun cuando sus fuerzas son limitadas. Puede recargarla en la reserva de Dios. Los sacramentos lo hacen fuerte y persisten. La palabra de Dios le concede perspectiva y le da alas, que podemos fianzarnos de la palabra de Dios. Es algo que está garantizado por los testimonios de los primeros cristianos, muchos de los cuales llegaron a morir por confesar su fe. Si la resurrección de Jesús hubiera sido solamente una invención de los evangelistas, ciertamente no habrían estado dispuestos a ser injuriados o incluso a morir por la fe. Los relatos, a veces contradictorios en los evangelios, prueban precisamente que son testimonios dignos de crédito de haber querido los evangelistas plantar en el mundo una ideología inventada. Habría eliminado las contradicciones. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dice: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. El profeta Elías se levantó, comió, vivió, fortalecido por ese alimento, y caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios en el Horeb. El primer libro de Reyes 19, 7, 8. Los estados sociales desarrollan una amplia cantidad de servicios sociales. ¿Para qué? Se necesita entonces el compromiso social de la Iglesia. El dinero solo no crea una humanidad según el Evangelio. Visitar a los enfermos, dar hospitalidad a los extranjeros, ocuparse de los encarcelados, es algo que no puede delegarse exclusivamente en las instituciones públicas, en los especialistas profesionales. Las ayudas organizadas por el Estado son importantes, pero a menudo son un pretexto para no tener que ser nada más que los necesitados. Los compromisos eclesiales, como las instituciones de caridad, los servicios sociales, los comedores sociales, las colectas de ropa, etc., ponen de relieve ante todo que se produce un encuentro personal ante los necesitados y en los que ayudan con la valiosa conciencia de que conjuntamente somos amados por Dios. Este espíritu marca la diferencia. El amor, caritas, siempre será necesario. Incluso en la sociedad más justa, no hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre. En cuanto hombre siempre habrá sufrimiento que necesite un consuelo, una ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en la que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. El Papa Benedicto dice en la carta Deus Caritas, en el número 28, ¿por qué debo comprometerme?
precisamente en la iglesia? Fuera de la iglesia hay muchas organizaciones excelentes que merecen que los cristianos cooperen con ellas. El Papa Francisco pide precisamente a la iglesia que no se mantenga encerrada en sí misma, sino que salga a las periferias, a las fronteras de la existencia humana, para prestar su servicio ante cualquier tipo de sufrimiento. Ahora bien, esto no debe llevar a que la iglesia se desangre socialmente, pierda su fuerza para transformar la sociedad, porque algunos cristianos prefieran más comprometerse fuera de la iglesia que actuar conjuntamente con sus hermanos y hermanas. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Mateo 5:13. Y ustedes y yo, respuesta a la pregunta sobre qué debo cambiar en la iglesia. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La iglesia es mi madre. Debo mirar sus pecados, la deficiencia, como los pecados y la deficiencia de mi madre. Al pensar en ella, me acuerdo mucho más de las cosas buenas y bellas que ha hecho que de sus debilidades y faltas. Palabras del Papa Francisco, 15 de marzo del 2013. Comprometerse fuera de la iglesia, actuar conjuntamente con sus hermanos y hermanas. Los pecados de los creyentes y las malas experiencias no son un motivo para retirarse de los proyectos sociales y caritativos de la iglesia. Para ser exacto, no existe absolutamente la iglesia, cuando por ella se entiende una organización formada por benefactores activos, beneficiarios pasivos. La iglesia es un lugar de la presencia de Dios en el mundo, un cuerpo que está formado por todos bautizados, un pueblo de pecadores y de santos. Todos somos la iglesia, que es también siempre lo que hacemos de ella, sus miembros. Por eso cada católico debe comprometerse en y para la iglesia y encontrar su camino para configurar la sociedad con el espíritu del Evangelio. Un cristiano solo no es un cristiano. Es una comunidad como debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Para qué necesitan los cristianos socialmente comprometidos la asistencia espiritual? Es bueno que Jesús pensara ya en el Evangelio, en los pastores que cuidan con todo su amor a quienes les han sido confiados y que en caso necesario los sigan cuando se extravían y se pierden. Mateo 18, 12, 13. Los laicos que se comprometen socialmente necesitan más aún escuchar al pastor de alma, contar con su apoyo, sus directrices y su consuelo, e incluso recibir diariamente los santos sacramentos, hacerle partícipe del don de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la penitencia, ayudarles en las situaciones críticas, en las decisiones vitales, es algo que forma parte esencial de la tarea de un verdadero pastor de alma. Un servicio apostólico al pueblo de Dios consiste también en conectar y fortalecer a los grupos de fe que se apoyan recíprocamente mediante la formación teológica y espiritual. Los jóvenes católicos y los que están aún en búsqueda necesitan además una sólida catequesis para poder informar seriamente
sobre su fe, una tarea que es genuina de los obispos, los sacerdotes y de los pastores de alma. El sacerdote no es simplemente alguien que detenta un oficio, hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. Pronunciar en nombre de Cristo la palabra absolución de nuestros pecados, cambiando así a partir de Dios la situación de nuestra vida. Pronuncia sobre la ofrenda del pan y del vino las palabras de acción de gracia de Cristo, que son palabras de la transustanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, el resucitado, su cuerpo y su sangre, transformando así los elementos del mundo. Son palabras que abren el mundo a Dios y lo une a Él. Por tanto, el sacerdocio no es un simple oficio, sino un sacramento. Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar a través de él, presente entre los hombres y actuar en favor. Esta audacia de Dios, que aún conociendo nuestras debilidades, considera a los hombres capaces de actuar, presentarse en su lugar. Esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio. Decimos tener una hora de adoración eucarística. Cada día tenemos muchos trabajos. Nuestras casas están llenas de pobres, de enfermos, de moribundos. Desde que hacemos la adoración cada día, se ha hecho más profundo nuestro amor a Jesús. Se ha hecho más compasivo nuestro amor a los pobres y el número de vocaciones se ha duplicado. ¿Qué tiene que aportar especialmente los cristianos a su prójimo? Nada especial, sino a alguien especial, a Jesucristo. Los cristianos que luchan por un mundo más humano, más justo, en medio de la necesidad y del sufrimiento, no poseen los mejores planes sociales, ni las mejores ideas financieras, ni siquiera llevan un gran idealismo en su cartera. En última instancia solo tiene un anuncio, un único Dios que se hace hecho a ese hombre. Ninguna filosofía, ninguna otra religión saben tanto el Todopoderoso. El Dios de Jesucristo no conoce también y comprende en nuestra humanidad. Muchas personas están actualmente solas y se sienten abandonadas en una ciudad anónima, ni siquiera con todas sus redes sociales pueden sustituir lo personal. Se mantiene el anhelo de ser reconocido personalmente, tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Nuestro mensaje cristiano afirma que cada ser humano es personalmente amado por Dios, tal y como es. Es este gran mensaje precisamente para personas que están en crisis, se preguntan por el sentido y por el futuro. Por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición no solo confiere unidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Si nuestra religión es realmente la verdadera, si el Evangelio es fidedignamente la palabra de Dios, entonces deberíamos creerlo y vivirlo aún cuando lo hagamos completamente solo. Jesús no tiene manos, tiene solo nuestra mano para construir un mundo donde habite la justicia social. Jesús no tiene pies, tiene solo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús no tiene labios, tiene nuestros labios para anunciar la buena noticia de salvación, de liberación de los pobres. Jesús no tiene medios, tiene solo nuestra acción para lograr que todos los hombres y mujeres sean hermanos. Jesús, nosotros somos tu evangelio, pues el único evangelio que todo el mundo puede leer son nuestra vida. ¿Qué puedo hacer para no vivir mi compromiso en forma solitaria? El que se decide por una vida con Jesús y en la iglesia corre en muchos países el peligro de adentrarse en un camino de incomprensión y soledad. Los conceptos materialistas nodistas evacúan al mundo y conduce a muchos una vida de apariencia y de satisfacciones superficiales. Por ello hacen falta una iglesia en pequeños grupos, pequeños, iglesia doméstica, encuentro de oración, pequeñas células, círculos bíblicos, comunidades espirituales, grupos de estudio. Los jóvenes cristianos pueden fortalecerse recíprocamente en su fe en el seno de comunidades vinculadas y formadas, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Mateo 18:20. Por pocas personas y mediante la amistad puede orar en comunidad, buscar la voluntad de Dios, formar comunidades juveniles para aprender, conocer la doctrina de la iglesia y pasar junto el tiempo libre. Donde aún no existe estos grupos, deberíamos crearse absolutamente aún cuando al principio estén formados por 2 o 3 miembros. Es importante que estos grupos se integren en la comunidad parroquial del lugar, celebrando, por ejemplo, con ella la Sagrada Eucaristía, donde encuentro la brújula para mi compromiso. Lo que no entendamos aún en la palabra de Dios podemos dejarlo de lado provisionalmente, pero nos alegramos de todo corazón en aquel que es luz y claridad. Estudien el catecismo con pasión y perseverancia. Sacrifíquense su tiempo para ello. Estudienlo en el silencio, en su habitación. Lean de 2 en 2. Formen grupos, redes de estudio, intercambio. Por internet, en cualquier caso, permanezcan en diálogo sobre su fe. Ustedes deben conocer lo que creen, deben conocer su fe con la misma precisión con la que un especialista de informática conoce el sistema operativo de un ordenador. Ningún libro es más importante para los cristianos que la Sagrada Escritura. Leer la Sagrada Escritura, nos dice San Francisco de Asís, significa pedir consejo a Cristo. Además, la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica se nutre también en la sagrada tradición de la fe viva de la Iglesia, inspirada por el fuego del Espíritu Santo. Esta fe acrecentada y profundizada durante 2000 años encuentra su reflejo actual en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que se encuentra recogido todo cuanto un cristiano debe saber sobre el contenido y la forma necesaria de su fe. El que quiera comprometerse socialmente encuentra los conocimientos fundamentales de la Iglesia en las encíclicas sociales desde el Papa León XIII. Un resumen conciso de todas ellas es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Puede la Iglesia cambiar su doctrina para adaptarse al espíritu de la época? Las verdades de fe no pueden cambiarse, no son el resultado de la mayoría
y existen independientemente de su grado de aprobación actual. La Iglesia no puede cambiar nunca su credo, tampoco puede alterar el número ni el contenido de los sacramentos, ni ampliar o reducir los 10 mandamientos. No puede modificar la forma originaria de su liturgia y de la oración. No obstante, la Iglesia pecaría contra el Espíritu Santo si no ampliará sus sensores con respecto a los signos de los tiempos, con los que Dios nos habla también hoy. Los conocimientos conseguidos con ellos pueden conducir a profundizar, desarrollar la doctrina de la fe eclesial, pero nunca puede sustituirse con controversias. Los conocimientos seguros de la Iglesia. Dogma. Precisamente en su doctrina social, la Iglesia depende de adaptar cada vez mejor su extraordinario instrumental a los desafíos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales y religiosos. Nos dice el Concilio Vaticano II en los números 1 y 4, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, de cuantos sufren, son a la vez gozosos y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época, interpretarlo a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente, de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. La misión de la Iglesia no puede prescindir de laicos que, sacando fuerza de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la oración, vivan la fe en el corazón de la familia, de la escuela, de la empresa, del movimiento popular, del sindicato, del partido y aún del gobierno, dando testimonio de la alegría del Evangelio. Con sistemas jurídicos injustos o con empresas que destruyen la creación vulnerable, la dignidad humana, salarios por debajo del mínimo existencial, condiciones laborales sin seguro de enfermedad, trabajo infantil, acosan y persiguen a la Iglesia, producen armas de exterminio para lucrarse y perseguir los réditos más que el Espíritu de Dios. Ánimo, vayan adelante, hagan ruido. Donde están los jóvenes debe haber ruido. Vayan adelante, en la vida habrá siempre personas que les harán propuestas para frenar, para bloquear su camino. No, vayan contracorriente respecto a esta civilización que nos está haciendo tanto daño. Entendido esto, ir a contracorriente, y esto significa hacer ruido, ir adelante, pero con los valores de la belleza, de la bondad y de la verdad. Esto quería decirles, jóvenes, alegre, 28 de agosto del 2013, Papa Francisco. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Queridos hermanos, estas palabras del Papa a los jóvenes, las peregrinaciones, los campamentos juveniles, los festivales de oración, las jornadas mundiales de la juventud, logran reunir con cierta prioridad a jóvenes católicos que viven en lugares lejanos entre sí. En algunos países estos acontecimientos son poderosos.
manifestaciones en una cultura juvenil cristiana. En otros países aportan experiencias entusiastas y consoladoras a los jóvenes católicos que viven diariamente. Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra, cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo, no cristianos almidonados, con la nariz así empinada, que parecen cristianos y en el fondo no hacen nada. No cristianos de fachada, eso, cristianos que son pura facha, sino cristianos auténticos. Sé que ustedes no quieren vivir en las ilusiones de una libertad chirle que se dejan arrastrar por la moda, la conveniencia del momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto las decisiones definitivas que den pleno sentido. ¿Es así? ¿O me equivoco? ¿Es así? El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Brasil. La iglesia es una señora anciana con mucha arruga, pero es mi madre y aún madre no se le insulta. Si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética y una religiosidad superficial. San Juan Pablo II, en su carta Novo Milenio Enunte, número 31. Queridos hermanos, también las personas prefieren echarse a perder con halagos que mejoran con las críticas. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Queridos hermanos, también podemos ver precisamente la vida social ofrece muchas posibilidades para la colaboración ecuménica, el compromiso común por la democracia, los derechos humanos, la paz y la justicia social pueden ayudar a fundamentar y fortalecer aquella confianza entre cristianos de diferentes confesiones, que es necesario también para superar la separación en otro campo, para volver a encontrar la unidad en la verdad del Evangelio. Está claro que los creyentes de las diferentes religiones deberían concentrar su fuerza para el bienestar de la humanidad, comprometerse por la justicia y la paz, como también por la conservación de la creación. El espíritu con el que debe desarrollarse han sido descritos por el Papa Francisco del siguiente modo: nosotros no imponemos nada a nadie, no tenemos estrategia insidiosa para conseguir creyentes, sino que damos testimonio con alegría y sencillez de lo que creemos, de lo que somos. En efecto, un encuentro en el que uno dejará de lado aquello en lo que cree y actuará como si prescindiera de lo que es más valioso para él. No sería ciertamente una relación auténtica. El compromiso interreligioso es también posible. Los cristianos deben acercarse a los creyentes de otras religiones con amor y confianza, dice el Papa Francisco, pero tienen que tener cuidado con mantener clara su fe firme, pues con palabras a veces iguales pueden expresarse ideas completamente diferentes sobre Dios. Se trata del
peligro del sincretismo, con los grupos radicales que luchan contra la iglesia y con la zaharía. Quiere construir un Estado teocrático que es impensable llegar a un compromiso conjunto. Para sostener el diálogo con todo esto, es necesario, dice el Papa en la Evangelio Laudato 253, dice que adecuada formación de los interlocutores, no solo para que estén sólidas, gozosamente radicados en su propia identidad, sino para que sean capaces de reconocer los valores de los demás, de comprender las inquietudes que subyacen a sus reclamos, de sacar a la luz las convicciones comunes. Hermanos, que esto pues nos ayude a nosotros también, a lo que al comienzo nos hablaban pues esas palabras del Evangelio que habíamos escuchado: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso me vinieron a ver. Esto es también parte de un proyecto de Dios a partir de la bienaventuranza. Que el Señor pues nos bendiga a todos, que esta reflexión nos ayude a tener ese compromiso como verdaderos y auténticos cristianos comprometidos por el reino de Dios y por el Evangelio. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pasen un buen día a todos este fin de semana. Que el Señor pues me los bendiga, los proteja, y que Santa María Virgen, Reina de la Paz, dé la paz a toda la familia, a todos los jóvenes, a cada uno de nosotros. Cantemos la bienaventuranza de la paz, página 21. Buen día a todos. Su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez. Dichoso el hombre que trabaja por la paz, será llamado hijo de Dios, 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 será llamado hijo de Dios. Dichoso el hombre que no usa la violencia, sus manos limpias mostrarán el horizonte de la paz, será llamado hijo de Dios, será llamado hijo de Dios, será llamado hijo de Dios, será llamado hijo de Dios. Dichoso el hombre que perdona sin rencor, será su vida un hogar, un semillero de amistad, será llamado hijo de Dios, será llamado hijo de Dios, será llamado hijo de Dios, será llamado hijo de Dios. Dichoso el hombre cuyo corazón de niño comprende a todos con amor, disculpa a todos sin temor, será llamado hijo de Dios,